Estado Nacional. Aunque no las usa eficientemente, el ICE se niega a devolver al Estado frecuencias vitales para el desarrollo de la tecnología 5G. No hubo el liderazgo, la voluntad, no sé. Según la SUTEL, por cada año que el país se atrasa en la asignación del espectro radioeléctrico, perdemos la oportunidad de generar millones de dólares en la economía. En caso de que se quiera retomar esas frecuencias de un operador, se puede indicar el rescate por causa de interés público. Esto es Estado Nacional. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Estado Nacional la mañana de los domingos. Apreciamos mucho su lealtad. Bien, la negativa rotunda del Instituto Costarricense de Electricidad de devolver al Estado el espectro radioeléctrico que es necesario para asignar las frecuencias que el país necesita para desarrollar la tecnología 5G le va a pasar una cara factura al país y está comprometiendo el desarrollo no solo tecnológico, sino también económico del país. De eso vamos a conversar el día de hoy y por qué este tema, que aunque puede sonar un poco técnico, debería importarnos a usted y a mí. El pasado 25 de junio, tras múltiples intentos que llevan años, y ahora vamos a ver todas esas etapas de esos intentos, el MISIT decidió por fin empezar un proceso para tratar de que el ICE le devuelva estas frecuencias. Sin embargo, este proceso apenas va a empezar con un análisis jurídico. Mientras tanto, el tiempo corre y el país está quedando atrás en el desarrollo de una tecnología que en muchas naciones a lo largo del mundo es donde se van a concentrar los nuevos negocios. Para analizar este tema, permítame presentarle nuestros invitados del día de hoy. En primera instancia está con nosotros don Luis Adrián Salazar, quien era exministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones y que ha estado señalando las inconveniencias para el país de estos atrasos. Muy buenos días, don Luis Adrián. Muy buenos días, doña Ileana, don Gilbert y a todos los que nos acompañan la mañana de hoy. Muchas gracias por la invitación. También está con nosotros don Gilbert Camacho. Él es miembro del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, la SUTEL, que es el ente rector del sector y que desde el año 2009 a la fecha ha emitido 14 informes técnicos señalando la amenaza que suponía esta acumulación de espectro radioeléctrico en manos del ICE y la necesidad y urgencia de que estos se devolvieran al Estado si no se estaban usando para desarrollar este tema. Parte de esos informes, don Gilbert, los emitieron también recientemente este año. Buenos días, gracias por estar en Estado Nacional. Sí, muy buenos días. Muchas gracias para la Superintendencia de Telecomunicaciones. Un placer estar aquí con ustedes. Y además está con nosotros don Andrés Oviedo. Él es miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología, que agrupa a 60 empresas privadas y públicas del sector de las telecomunicaciones y que también ha sido muy crítica, don Andrés, desde hace varios meses sobre la urgencia de esta situación. Buenos días, doña Liliana, don Gilbert, don Luis Adrián, a los amigos televidentes, un gusto, un abrazo virtual. Y sí, realmente agradecerle porque este tema que vamos a discutir la mañana de hoy, pues es un tema habilitador de la industria de producción y creo que es súper importante que empecemos a conversar en este momento. Muchísimas gracias. Bien, este tema lo habíamos empezado a analizar en el mes de marzo, partiendo del hecho de que la tecnología 5G es vital. Tal vez empecemos, don Luis Adrián, recordándole a los costarricenses qué es, para qué sirve y por qué deberíamos estar preocupados de que el país no entre en esto todavía. Mire, la tecnología 5G es una evolución de las redes celulares de hiper mega alta velocidad. Y tal vez nada más para contextualizar, cuando hablábamos de 1G empezábamos a hablar de que se podían hacer llamadas, con 2G ya podíamos empezar a enviar mensajes de texto, con 3G ya podíamos empezar a navegar y con 4G, que es lo que actualmente pues tenemos en la gran mayoría del país, lo que hacemos es que podemos llegar y pues navegar, hacer videollamadas, compartir más información, tener una vida más interactiva. Con 5G lo que hay es un cambio del paradigma productivo, es la entrada a la economía del conocimiento, a la economía
digital, en donde los diferentes sectores, a partir de la transversalización de la tecnología en temas como salud, educación, seguridad, sectores productivos como emprendedores, en la parte agropecuaria, la pesca, pues se ven beneficiados de ese uso constante de tecnología y sobre el cual nosotros o tomamos decisiones o nos vamos a quedar relegados porque ya hay otros países que están desarrollando pequeñas y medianas empresas en estas áreas y nosotros tenemos que partir de usar el talento y el conocimiento para poder lograr tener una adopción adecuada y poder ser líderes en este campo y tener la competitividad adecuada. Don Andrés, desde el sector productivo que ustedes representan, esto, digamos, para que esto sea, todas estas ventajas de las que estaba hablando don Luis Adrián, para que sean posibles, es necesario frecuencias que en este momento están en manos del Estado y que hacen que ustedes, digamos, cualquier operador público o privado, no puedan empezar a generar soluciones y esa nueva economía asociada al 5G. Sí, desafortunadamente, digamos, uno de los elementos esenciales para el despliegue de los servicios 5G es el tema del espectro radioeléctrico. En estos momentos, por la situación que atraviesa el país, las bandas de frecuencias, digamos, lo que se conoce como las bandas medias, que no se están haciendo los desarrollos, pues presentan, digamos, el tema de que se encuentran concentrados en un único operador. Y yo quería aprovechar y ampliar en lo que señalaba don Luis Adrián, doña Liliana, porque esto no es un tema de que algo que nos va a pasar, ya nos está pasando. Yo tengo conocimiento de al menos 2 empresas, digamos, de desarrollos de productos 5G que ni siquiera, que han perdido contratos o oportunidades comerciales porque ni siquiera han podido realizar pruebas en el país. Entonces, esa es una situación que ya es bastante compleja y que ya nos estamos quedando atrás, como bien señalaba don Luis Adrián. Don Gilbert, el tema aquí es que estas frecuencias están en Costa Rica en manos del grupo ICE y son un bien del Estado. ¿Cuál es la situación que desencadena en este anuncio que hace el 25 de junio el Ministerio de Innovación, Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de que va a empezar un análisis jurídico para quitársela, digamos, casi podríamos decir, don Luis Adrián, a la fuerza, al ICE porque no quiso? Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Me gustaría indicar que la Superintendencia de Telecomunicaciones tiene la responsabilidad de gestionar el espectro radioeléctrico en Costa Rica, en primer lugar. Y es el MISID, a través de la política pública, quien debe orientar al sector de telecomunicaciones y definir el uso del espectro radioeléctrico, ¿verdad? Son 2 funciones muy determinadas y separadas. En el caso de la superintendencia, hemos hecho un estudio y en realidad como 14 reportes técnicos ya al ministerio en el sentido de la acumulación de espectro que tiene el grupo ICE. Específicamente, y se puede ver tal vez en el gráfico. Vamos a pedirle a nuestro productor que nos muestre el gráfico del que nos habla don Gilbert. ¿Qué vemos ahí? Bueno, en el gráfico se puede ver muy claramente a la derecha que el grupo ICE tiene asignado 534 megahertz en total para sus operaciones. Son todas esa cantidad que usted dice, son todas las bandas, la amarilla, la verde y la naranja y la azul. Sí, aquí específicamente, y lo importante es ver la banda de 2600 megahertz, la que está en color verde. Ajá. Ahí el ICE tiene asignado 190 megahertz. Y la banda, en la banda amarilla, que es la banda de 3500 megahertz, tiene asignado 225 megahertz. Los otros 2 que vemos en el mapa, los otros 2 bloques, son los otros 2 operadores que no tienen asignada ninguna de esas bandas, ni la amarilla ni la verde. Eso es correcto. En el caso del grupo Claro, pues tiene asignado espectro en la banda de 2100 y la banda de 1800 y el grupo Movistar o Telefónica también tiene asignado espectro en la banda de 2100, 1800 y 850. Esto ha sido producto de las licitaciones de espectro que ha llevado a cabo pues, la SUTEL en el pasado. Alguien podría decir, bueno, pero no está mal que el ICE tenga toda esa concentración. El tema y la observación que ustedes han hecho es que esa banda amarilla y verde que vemos, que son, digamos, las bandas más anchas, son las que se necesitan para esa tecnología 5G. ¿Y qué hace en este momento el ICE con esas frecuencias? Bueno, precisamente en los estudios técnicos que ha realizado la superintendencia y ya reportados, en la banda de 2600 megahertz,
está asignado 190 MHz para el grupo ICE, pero tienen en uso solamente 120 MHz y en un uso que no es para tecnologías móviles. Y en la banda de 3.500 MHz tiene asignado 225 MHz que no están siendo utilizados tampoco para tecnología móvil o tecnología celular. Esa que usted menciona es la amarilla. No, la última verdes que he mencionado es la amarilla, la de amarilla, que esa porción más gruesa. Quiere decir que el ICE es el que las tiene todas y no las está usando. No, no las está usando para aplicaciones, digamos, móviles, celulares, ¿verdad? En el pasado fue utilizado para otras tecnologías fijas, pero en este momento no. Y básicamente entonces lo que nosotros hemos determinado es que para ir a la quinta generación se necesitan bandas que llamamos bajas para dar cobertura, bandas medias que son las de 2.600, 3.500 MHz, eso es para dar cobertura y dar capacidad, y bandas altas del orden de los 26 GB, 28 GB para dar capacidad. Entonces, si usted quiere tener una red robusta de quinta generación, necesita las bandas bajas, medianas y altas. De tal forma que hemos recomendado al MISID hacer uso del artículo 22 que está en la Ley General de Telecomunicaciones, que lo que indica es básicamente que en caso de que se quiera rescatar, retomar esas frecuencias de un operador, se puede indicar el rescate por causa de interés público. Y un interés público para el desarrollo de las redes de telecomunicaciones. ¿Lo han recomendado sistemáticamente múltiples veces? Sí, nosotros lo hemos recomendado y además está en la Ley General de Telecomunicaciones. Para que el costarricense comprenda, aquí lo que estamos hablando es de un bien público que tiene el Estado, que en este momento está en manos del Grupo ICE, que no estamos utilizando, el Grupo ICE no lo ha utilizado, que el ente regulador ha solicitado desde hace 14 informes técnicos que datan creo que desde el 2009, que si no los está usando se deben adjudicar para que el país se pueda beneficiar económicamente de esto, y no lo ha hecho. Don Luis Adrián Salazar, usted fue ministro en el MISID. ¿Usted trató de que eso se devolviera o no? Sí, claro. De hecho, déjeme contarle, tal vez nada más para un concepto que es importante aclarar. Cuando nosotros hablamos de espectro, lo que estamos hablando es, imaginémonos unas carreteras en el aire, donde cada una de esas carreteras donde hay una gran carretera y está dividida en carriles. De acuerdo a la UIT, a normas, estándares, cada uno de esos carriles están diseñados para un fin. Hay algunos que son para radio, otros que son para televisión, otros que son para telefonía celular. Resulta que hay unos que tienen, y cada uno tiene un nombre, de acuerdo a donde están ubicadas. La banda de 2.600 y 3.500 GHz son bandas que mundialmente están siendo utilizadas para desarrollo de 5G. Entonces, cuando hablamos de que están siendo utilizadas para desarrollo de 5G, estamos hablando que son las bandas que habilitan el mercado. Son bandas que deben de ser utilizadas de una manera abierta, eficiente y obviamente haciendo uso del principio que tiene, de acuerdo a la Ley General de Telecomunicaciones, la 8642, donde dice que es un bien demanial del Estado y que debe hacerse un uso adecuado. Entonces, cuando en el 2018 nosotros llegamos, ciertamente esto fue una prioridad política, el tema de 5G, y así siempre yo lo entendí. De hecho, en el Plan Nacional de Desarrollo hay está mencionado, y hay un acto político, que ese acto político se lleva en el 2018, en octubre del 2018, cuando hacemos el lanzamiento de la Estrategia de Transformación Digital, y en el último eje, página 50, se habla del uso eficiente del espectro. Ahí nosotros iniciamos conversaciones con el Instituto Costarricense de Electricidad. ¿Qué decía el ICE? ¿El ICE dijo que no desde un principio? ¿O? No. Lo que se hizo fue, y yo en ese momento como ministro asigné la tarea al señor viceministro en aquel momento, don Edwin Estrada, de Telecomunicaciones, para empezar un estudio para poder nosotros saber cuáles eran las bandas o cuáles eran los segmentos que eran utilizados para eso, para poder nosotros hacer un acuerdo mutuo. Eso llegó y se llevó y se llevó, y entonces yo empecé a ver como que la cosa se iba pateando hacia el frente. Y entonces en el 2019 enviamos un primer, ya por escrito, porque pues, no se nos había dado un aterrizaje sobre cuáles eran los segmentos que, que se iban a devolver. Y conste, aquí hay que aclarar algo.
lo importante es devolver no todo el espectro. O sea, el Instituto Costarricense de Electricidad tiene la posibilidad de utilizar parte de ese espectro y hacerlo de manera eficiente y tener un plan y ser un líder en el proceso. Ciertamente el ICE está llamado como un competidor más a poder llegar y agarrar esa batuta y ser un competidor más haciendo uso eficiente del espectro. Pero, ¿lo ha hecho? Yo creo que no, o sea, pues yo no veo ninguna solución de 5G. Puede que yo no la conozca, pero yo no veo ninguna solución de 5G. Y esto es un problema, porque el ICE en este momento tiene que ser un ente total y completamente moderno, adecuado, que hable de inteligencia artificial, que hable de Internet de las cosas, que hable de servicios para micro, pequeña y mediana empresas que estén adaptados a resultados reales que lo potencien para el futuro. Claro, oye uno a veces como ideas que hay en el ambiente, como de quitar un 30% de las utilidades para pagar deuda u otras cosas, lo cual no debe ser porque al ICE hay que protegerlo. Ahora bien, cuando nosotros llegamos y vemos que hay una cantidad de espectro que no está siendo utilizado y tenemos que devolverlo, entonces, desde el 2019, ya en forma escrita, planteamos que se haga creo que el oficio es el 441, se haga un acuerdo mutuo. Eso no se contesta hasta en noviembre del año 2019, donde se nos dice que se está conformando un grupo técnico, ¿verdad?, entre ICE y RACSA. Luego, el señor viceministro sigue insistiendo y hay un tema, porque yo aquí traigo una nota que me envía la señora presidenta ejecutiva, donde me hace mención, por aquí no la encontré, pero bueno, donde me hace mención a que en 2 meses, a más tardar, eso fue en febrero del 2020. En febrero del 2020, la presidenta ejecutiva del ICE le dice, en 2 meses va a estar el estudio. En 2 meses va a estar el estudio. ¿De cómo le vamos a devolver? De cómo le vamos a devolver a ustedes las frecuencias. Aquí lo tengo. Mire, vea, es el oficio, dice, está fechado 28 del 2 del 2020 y en la última, va dirigido a don Edwin Estrada, y en la última oración dice... le indicamos que el ICE ya cuenta con un avance sobre el trabajo de uso eficiente de dichas bandas, el cual se estima disponer del resultado final en un periodo no mayor de 2 meses. Usted me comentaba que incluso el presidente de la República se había referido a este tema y daba la impresión de que él confiaba en que el ICE iba a devolver el espectro. Bueno, cuando eso llega y ocurre, ya después yo salí de la ecuación, ya salí yo de gobierno. Hubo un tiempo que, al menos públicamente, fue muerto. Yo no sé si hubo conversaciones o no con el Instituto Costarricense de Electricidad. Luego empieza a calentarse de nuevo el tema y en una entrevista en radio, yo oigo decir al señor presidente que eso va a ser un hecho y que se va a devolver el espectro respectivo. Si más no ¿Este año? Sí, si más no me equivoco, hay un comunicado de prensa del 13 de mayo. ¿Usted lo tenía por ahí? Sí, aquí lo tengo. O sea, donde era un comunicado hay de prensa. ¿Cómo se llama? Déjeme nada más buscarlo. Aquí está. Donde en el párrafo 9 se habla de que el MICID ha intensificado esfuerzos con RACSA y ICE con miras a la firma de un acuerdo de mutua devolución. ¿Eso es un comunicado de prensa de Casa Presidencial? No, este es un comunicado de prensa del el MICID, creo yo. Sí, dice el MICID y en fecha 13 de mayo. Pero este año. Sí, el último párrafo dice lo siguiente. El presidente de la República, el señor Carlos Alvarado Quesada, ha manifestado públicamente el compromiso y respaldo del más alto nivel para que el ICE llegue, ahí abre comillas este documento que tengo, el acuerdo con el MICID para lo necesario en materia de frecuencias que se requieren para el desarrollo de 5G, y será un hecho que, en la medida necesaria, parte del espectro tiene que volver al MICID para su administración e instrucción, y la instrucción ha sido hacer devolver parte del espectro que permite el desarrollo de 5G. Será un hecho, decía el comunicado. Y entonces, eso no ha pasado. Don Andrés, ¿a ustedes les sorprende cuando el 25 de junio el MICID anuncia que va a proceder a iniciar los estudios jurídicos porque el ICE dijo que no va a devolver esto? Sí, efectivamente, o sea, fue sorpresa para nosotros porque, como bien señalaba don Gilbert y don Luis Arián, nuestro marco jurídico es muy robusto, está a la vanguardia y presenta los mecanismos para digamos, en paralelo a esa negociación que se estaba dando, pues que se tratara por otras alternativas, como fuera, bueno, don Gilbert hablaba del artículo 22, pero también el artículo 21 de la Ley General de Telecomunicaciones habla de la reasignación de espectro y específicamente señala como un motivo de reasignación cuando hay concentración de espectro. Yo aquí, doña Liliana, si me permite también, y para claridad de los televidentes, yo quiero dar un ejemplo también, como bien señalaba don Luis Arián.
aquí en esta situación tenemos a dos entidades, que es el MICIT y la SUTEL. Y eso lo podemos equiparar como al dueño de una casa y el administrador que alquila esa casa, ¿verdad? SUTEL ha hecho su labor, ha indicado, ha hecho los análisis correspondientes, pero es el dueño de la casa, en este caso el MICIT, quien es al final el representante del Poder Ejecutivo y quien es dueño del espectro, quien tiene que tomar las decisiones. Si las decisiones no se han tomado hoy, no es un tema de SUTEL, no es un tema, incluso el mismo dices, es un tema del MICIT, es un tema de voluntad, porque quien tiene que aplicar lo que establece la ley es el Poder Ejecutivo, entiéndase, el presidente con la ministra en este caso del MICIT. Entonces, ahí es donde nosotros vemos, y volviendo a su pregunta, que si nos sorprendía, pues sí, puesto que hay un tema de voluntad, o sea, nosotros no vemos que hay una complejidad porque el marco jurídico establece las condiciones necesarias, ya sea a partir del artículo 21 o a partir del artículo 22, de iniciar los procedimientos en paralelo, porque tampoco dice que la negociación de un acuerdo mutuo tiene que, o sea, frena otra cosa, ¿verdad? Entonces, nuevamente, y contestando a su pregunta, pues sí, nos tomó por sorpresa, puesto que nosotros creíamos que los temas iban en paralelo. Aquí tuvimos también en marzo a la señora ministra del MICIT y al viceministro de Telecomunicaciones, quien en ese momento dijo que había que hacer los estudios jurídicos, Usted dice que hubo falta de decisión política. Bueno, este 25 de junio hay por fin una decisión política que dice le vamos a proceder a quitar al ICE estas bandas, pero el anuncio que hace el viceministro es que se van a iniciar estudios jurídicos. Perdón, doña Liliana, y porque nuevamente, vamos al tema de los papeles. El artículo 10 de la Ley General de Telecomunicaciones establece claramente cuáles son las funciones que tiene el MICIT y cuáles son las de SUTEL. SUTEL es el órgano técnico. Ya usted lo ha indicado muy bien, hay 14 informes, ¿verdad? Desde el 2009 que hablan sobre el tema del espectro radioeléctrico, la utilización, ahora hay unos nuevos sobre el tema de concentración de espectro. Entonces, el trabajo de ese administrador, que le digo yo de la casa, ya está hecho. Ahora, digamos, si yo soy el dueño de la casa y veo que se está administrando mal, o no quiero alquilarla, o lo que sea, es un tema mío, ¿verdad? Entonces, nuevamente, aquí es un tema del Poder Ejecutivo de que tomen las acciones. A mí me cuesta entender cuál es ese estudio técnico jurídico, si los estudios que ha hecho la SUTEL consideran todas esas situaciones. Entonces, me cuesta entender cuál es ese análisis jurídico que pretenden hacer, puesto que los informes que genera la Dirección General de Calidad son informes íntegros que hacen referencia a las disposiciones de la Ley General de Telecomunicaciones. Don Gilbert, ¿son contundentes esos informes que ustedes han generado o hace falta empezar de cero otra vez con estudios jurídicos? Bueno, vamos a ver, no solo son contundentes, sino que son definitivos, ¿verdad? Ya la SUTEL ha hecho todos los estudios técnicos, ha identificado el espectro asignado al grupo ICE, ha identificado el uso o no de las bandas, sobre todo en 2.600 MHz y 3.500 MHz. Hay que notar también de que este asunto no es solo técnico. También al entrar Costa Rica a la quinta generación, ayudaría mucho al desarrollo económico y social del país. Es muy claro que el sector de telecomunicaciones representa entre un 2 y un 3% del Producto Interno Bruto en Costa Rica. Le da trabajo a más de 10.000 personas. Entonces, si Costa Rica entrara a la quinta generación, sería un gran incentivo económico y además promovería la competencia en el sector de telecomunicaciones. Claro. Esta semana nosotros también gestionamos la participación de la presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Electricidad, doña Irene Cañas. Sin embargo, a través de su oficina de prensa nos hizo llegar esta respuesta. Dice, Grupo ICE reitera su interés en una pronta implementación de la tecnología 5G por ser una necesidad nacional que fomentará la competitividad, el desarrollo y el crecimiento económico. Reconocemos que el MICIT tiene responsabilidades, deberes y funciones administrativas que ejecutar. Sigue la respuesta. Debido a que el pasado 25 de junio el MICIT inició un proceso de recuperación de frecuencias concesionadas a Grupo ICE, que conlleva la elaboración de un informe técnico jurídico sobre posibles procedimientos a seguir en esta semana, no se considera prudente brindar declaraciones que puedan incidir en esta fase. ¿Cómo ve, don Luis Adrián, esta respuesta?
súper ambigua. Y la veo súper ambigua porque, vamos a ver, o sea, yo no entiendo cuál es el estudio. O sea, todo debe hacerse acorde a la normativa jurídica vigente. Todo debe hacerse acorde a cómo establece el marco legal. El modelo de telecomunicaciones tiene una gran ventaja. Y el modelo de telecomunicaciones, cuando pues se fue aprobado en el Tratado de Libre Comercio y se empezaron a implementar todas las leyes, por ejemplo, y nada más para contestarle esta pregunta, cuando el Estado recupera un segmento de espectro para poder disponibilizarlo, lo que hace es que le gira la instrucción a la SUTEL y no es el Poder Ejecutivo quien hace la licitación, la hace la SUTEL para que haya ese proceso de transparencia y que el Poder Ejecutivo no pueda estar metido en otra cosa. Resulta que cuando estamos hablando de un estudio jurídico, o sea, el capítulo 13, el artículo 22, los incisos B y C, si más no me equivoco, dicen bien claramente cuáles son los procesos que hay que seguir. Entonces, si para poder recuperar espectro por mutuo acuerdo se ocupa o liderazgo o voluntad. En caso de que cuando yo analizo lo que está sucediendo hoy y veo el 25 de junio, el comunicado de prensa que emite el Ministerio de Ministerio de Innovación, Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, yo asumo, al menos a mi entender, que algo falló de alguna de esas dos cosas y no se pudo llegar a un acuerdo. Por lo que me comenta usted en ese comunicado de prensa anterior que había habido, el presidente de la República parecía dar la idea de que esto iba adelante y que él tenía fe de que se iban a devolver las frecuencias. Yo creo que ¿Qué tenemos aquí? El ICE que le dice no al MISIT, al país y al mismo presidente, sin contar los reportes de la SUTEL. Mire, yo lo que siento es alguna de las dos cosas. Creo que falta de voluntad ya no, porque pues pareciera que todos los documentos, que todo el mundo tiene la voluntad pero pareciera que hay algún falta de liderazgo. Y pareciera que se diga las cosas tienen que hacerse así, porque aquí sabe una cosa, aquí no es que estamos dañando un mercado en competencia, aquí estamos dañando al país. O sea, estamos hablando que actualmente la economía del futuro, la economía digitalizada, la economía del conocimiento, pues está cimentada sobre la capacidad de tener infraestructura digital. Y aquí no solamente estoy hablando de fibra óptica, estoy hablando de redes celulares, pero aquí estamos impidiendo que Costa Rica avance y lo estamos atando a el pasado. Y eso es una situación muy compleja. Entonces, ¿qué estudios se necesitan? Yo creo que aquí, si hay voluntad real, la ley establece la recuperación por interés público. Entonces, es así, don Gilbert. Entonces, que se proceda. Sí. Vamos, a mí me gustaría complementar lo que está indicando Luis Adrián, en el sentido de que el MISIT es quien genera la política pública. El MISIT es el que le manda una notificación a la SUTEL para iniciar un proceso de licitación pública de concesión de espectro radioeléctrico. Y aquí hay algo muy interesante. Ya la SUTEL ha hecho 2 procesos, ¿verdad?, para concesionar espectro para uso de telecomunicaciones móviles. Y en este momento también tenemos un proceso para lo que se llama banda angosta. Y además la superintendencia tiene ya un software especial adquirido para facilitar todo este tema de la licitación de espectro radioeléctrico. Entonces simplemente estamos esperando la notificación de MISIT como política pública y nosotros nos encargamos del proceso licitatorio. Mientras tanto, esto tiene un costo. Vamos a hacer aquí nuestra primera pausa comercial y al regresar vamos a ver el detalle de cuál es la factura en términos de millones de dólares de lo que cuesta este atraso. Ya regresamos. Recuerde, nos interesan mucho sus opiniones, sugerencias y críticas. Escríbanos al correo l.carranza@teletica.com. Continuamos analizando hoy las razones por las cuales Costa Rica no ha podido aún entrar a desarrollar la tecnología 5G, que podría traer muchos beneficios. La Superintendencia de Telecomunicaciones ha advertido en múltiples ocasiones sobre el impacto económico negativo que tiene no desarrollar esta tecnología. En el 2020, la SUTEL encargó un informe de análisis de situación a la consultora Blue Note como parte de los insumos para las recomendaciones al Poder Ejecutivo. En el mismo calculan el valor presente neto del impacto económico que está dejando de percibir el país en tanto los procesos de adjudicación de ese espectro radioeléctrico se atrasen. Vea estos números.
La pérdida en millones de dólares, o no digamos pérdida, sino lo que el país dejaría de ganar por un año de atraso es de 321 millones de dólares. En caso de que la demora en este proceso de adjudicación y explotación se extienda 2 años, el país dejaría de ganar 609 millones de dólares. Y si el atraso es de 3 años, el efecto se eleva a 868 millones. Si la demora es de 4 años, el impacto positivo en el PIB podría verse reducido hasta, escúchelo bien, 1.134 millones de dólares. Don Gilbert, este estudio lo hizo la SUTEL, lo publica en este informe en el cual nuevamente vuelve a recomendarle al MISID la urgencia de esto. ¿Con base en qué se calcula digamos, ese dejar de ganar de la economía? Bueno, básicamente la Superintendencia de Telecomunicaciones realiza un estudio económico para ver el impacto que la tecnología de quinta generación podría tener en el país, ¿verdad? Y ese impacto es sobre la inversión que hacen los operadores para entrar al mercado, sobre el desarrollo de nuevos negocios, sobre el desarrollo que podría tener para la agricultura, para el comercio, para la educación. Entonces, en base a ese informe, lo que indica es que Costa Rica deja de ganar, por así decirlo, por cada año que se atrasa la decisión y la entrada en operación de la quinta generación. Ahora, esta entrada en operación no es una cosa instantánea. Si digamos que todos los astros se alinearan y el país decidiera iniciar hoy el proceso, ¿cuánto se tardaría? Bueno, cuando hablamos de proceso, se puede decir que una vez dada la orden por parte del MISID, duraríamos un par de años mientras se termina de hacer la licitación o el cartel del licitatorio, se abre el periodo para entrega de ofertas, hay que hacer un estudio técnico, jurídico, económico de las ofertas, luego se recomienda una adjudicación, el MISID como Estado toma la decisión de acoger esa recomendación que hace la SUTEL. El MISID también, como representante del Estado, debe negociar un contrato con los operadores adjudicados y entonces debe también empezarse todo el proceso de instalación, de desarrollo de la infraestructura necesaria. Nosotros creemos que ese proceso puede durar unos 2 años, por lo menos, desde el inicio. Pero según este cálculo, esta estimación que ustedes hicieron, ya este año, digamos, que ya se fue el 2021, ya nos atrasamos un año, ya el país perdió la oportunidad de haber generado 321 millones de dólares en el PIB. Deja de ganar. Deja de ganar. Es lo que decimos. Deja de ganar esa cantidad de millones de dólares. Además, hay que recordar una cosa. Cuando el Estado de Costa Rica licita espectro, lo que paga el operador por tener ese espectro a disposición va hacia lo que se llama el Fondo Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Y ese dinero se usa para reducir la brecha digital en Costa Rica. O sea que es un efecto perverso no hacerlo. Don Andrés, con esa proyección de millones de dólares que claramente está establecido en el informe, en este reporte que presenta la SUTEL, sobre todo considerando una economía pospandemia en un país tan golpeado como Costa Rica, quizás para mucha gente, como es algo nuevo, le es difícil imaginarse las oportunidades de desarrollo económico que hay basado en el uso eficiente de este bien del Estado, que son estas frecuencias. Sí, efectivamente, y se hablan en estudios, incluso creo que el estudio de la SUTEL lo señala, de que el despliegue de tecnologías 5G puede llegar a potencializar sectores industriales hasta un 30% en materia de ingresos. Yo, doña Liliana, también, si me permite, quería ampliar un poquito con lo que señalaba usted y don Gilbert del proceso. Hay que tener algo claro. Ese proceso que está señalando don Gilbert es, digamos, el proceso concursal, lo que podría durar. Pero adicional a eso, doña Liliana, tenemos otros elementos que no podemos dejar pasar, que es, por ejemplo, el tema del despliegue de infraestructura. No puede ser posible que hoy, más de 10, 13 años después de la apertura, existan gobiernos municipales que ni siquiera tienen reglamentación para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. Debemos enfocarnos también en el tema del despliegue de fibra óptica. Eso es necesarísimo para el tema de 5G. Entonces,
ese plazo de 2 años podría inclusive ir un poquito más allá, un poco más allá, que también se tendría un efecto perverso para los costarricenses, porque no es que una vez que tengamos el espectro, las empresas desarrolladoras de telecomunicaciones van a empezar a desplegar redes. Eso toma su tiempo, ¿verdad? Entonces, eso es un tema que también nosotros como Infocom hemos mencionado, lo mencionamos en nuestro posicionamiento. No podemos, o sea, Costa Rica no se puede dar el lujo de dejar pasar estas oportunidades y rezagarnos en esto, donde nosotros a hoy, sobre todo por la capacidad de recursos humanos que tenemos, podríamos ser líderes en América Latina y, cuidado no, a nivel general en materia de desarrollo de 5G. Don Andrés, para que el costarricense quizás le quede más claro con una metáfora gráfica, esto de lo que estamos hablando es de que el Estado está sentado sobre un bien que podría multiplicar para efecto económico, está ahí sentado sin usarlo y pasa el tiempo y perdemos mientras además el resto de naciones van adelante en esta carrera tecnológica. Un muy buen amigo mío, siguiendo su ejemplo, señala que el espectro son las nuevas minas del siglo XXI, ¿verdad? Y efectivamente, en este caso, siguiendo el ejemplo, el Poder Ejecutivo está parado frente al ingreso a las minas porque no deja que eso se explote. Es eso, sencillo, así. La SUTEL también, como parte de este informe o de estos múltiples informes que ha preparado, pero este último también analizó en forma comparativa, porque es importante también ver en esto, si estamos diciendo no se están utilizando efectivamente los recursos. A nivel mundial comparó la concentración de espectro radioeléctrico asignado que tiene el grupo ICE-RAXA, considerando la densidad de población de los países. Veamos el caso de Costa Rica. En Costa Rica tenemos cerca de 5 millones de habitantes y hay 3 operadores en el mercado. El ICE tiene asignados 534 MHz y las empresas Claro y Movistar tienen 100 MHz cada uno. Correcto. Bueno, tal vez visto así uno dice, bueno, no, ahí es que hay algo, pero veamos qué pasa en otros países. La SUTEL también analizó Colombia. El caso de Colombia, la asignación de espectro es muy balanceada. Ellos tienen una población que atender de 50 millones de habitantes. Ahí también hay 3 operadores, Comcel, Movistar y Tigo, y tienen 55 MHz cada uno de ellos. Ahí lo vemos, 50 millones de habitantes, es decir, nosotros en Costa Rica con 5, pero ahí tiene 55. Recuerde que el ICE tenía más de 500 en el primer gráfico. Veamos el caso de otro mercado, México. México tiene 128 millones de habitantes a quienes se les debe dar el servicio. Ahí hay 4 operadores. De ellos, el más grande es AT&T, que tiene asignados 184.5 MHz, seguido por América Móvil 178.6, Altán 90 y Movistar 36.5. Pero el estudio también comparó con un mercado fuera de América Latina. Si nos vamos del otro lado del charco, en Inglaterra, que es un mercado con casi 56 millones de habitantes, ahí también hay 3 operadores. El que más frecuencias asignadas tiene es T-Mobile con 170 MHz. Le sigue Vodafone con 151.6 y por último la empresa O2 con 142.4 MHz. ¿Por qué a la SUTEL le pareció interesante, o a la consultora internacional que lo hizo, hacer este comparativo? Vamos a ver en el siguiente cuadro el resultado. Ellos encuentran que a nivel mundial el ICE es el operador con más espectro asignado. Ojo, que según que los datos que vimos ahora, el que más espectro radioeléctrico tiene es AT&T en México con 184 MHz, en un mercado de 128 millones de habitantes, contra Grupo ICE, que acapara 534 MHz, que además ha demostrado la SUTEL, don Gilbert, que uno los usa o los subutiliza. Sí, básicamente lo que hay que entender es que en este caso el Grupo ICE tiene asignado, sobre todo en la banda de 2600 MHz y en la banda de 3500 MHz, una cantidad de espectro, digamos, muy grande para las aplicaciones, para la operación que podría tener el ICE. Y por eso es que la SUTEL ha recomendado la recuperación de ese espectro o parte de ese espectro para aplicaciones en 5ª generación que podrían ser licitadas en el corto plazo y entonces iniciar este proceso de 5ª generación
que podría traer mucho desarrollo económico social al país. Don Luis Adrián, ¿cómo interpretar sobre todo a la luz de estos datos porque siempre es bueno opinar con datos y con estadísticas, esta proyección de utilidad o de ganancia esperada que no vamos a tener? Y además la contundencia de estos datos de que el ICE es el que más frecuencias tiene en el mundo y menos las usa. Mire, eso lo que causa es entre enojo, frustración y tristeza. Porque cuando usted se pone a analizar que somos un país que tiene tanto talento, que las empresas de base tecnológica han hecho un cambio sustantivo en la capacidad de aumentar las importaciones y brindar equidad y oportunidades a las personas, y vemos que por decisiones políticas no se avanza, algo tiene que quedar muy claro. Con todo el cariño que le tenemos al Instituto Costarricense de Electricidad, el Instituto Costarricense de Electricidad ni ninguna de sus autoridades emite política pública. No tiene esa facultad, no pueden emitir política pública, al igual que ningún otro competidor. Quien emite política pública, entendida esta como la decisión país, es el Poder Ejecutivo. Y por eso fue que nosotros habíamos empezado a trabajar pensando en no perder esos dineros que menciona la SUTEL, en poder empezar a trabajar en un TESB. Un TESB era convertir a Costa Rica en un laboratorio de 5G para aplicaciones, para dispositivos, donde micro y pequeñas empresas pudieran empezar a trabajar y poder producir con permisos experimentales. Yo supongo, y eso sería bueno preguntarlo, si esto evolucionó o si esto camina de forma positiva, porque ahí estaba la posibilidad para que empezáramos a trabajar en tanto se recuperara el espectro. Ahora, con esta situación que existe, yo creo que es evidente. Mire, el ICE tiene todas las posibilidades de ser líder. Debe de tener un plan robusto, contundente de mercado para que llegue y entonces potencie 5G en todo Costa Rica. Pero también debemos de ser total y completamente lógicos, sensatos, sin soberbia, con atención clara de qué es lo que requiere este país y liberar los segmentos de espectro que no estén siendo utilizados para fomentar la competencia. Recordemos que hace un tiempo, hace 12 años o 13 años, para poder sacar un teléfono celular, durábamos 7, 8, un año con una cita para poder. Se dinamizó el mercado, empezó a crecer el mercado, tuvimos mejores servicios, tenemos grandes desafíos, claramente, tenemos que aumentar en cobertura 4G, para eso se hizo el cambio a la televisión digital, hay que aumentar en conectividad en fibra óptica, pero esto es fundamental, esto es una necesidad país. Y si no la hacemos, vamos a cargar con el peso de que nosotros atamos a Costa Rica al pasado. Quiero recordarle a los televidentes que si se incorporaron tarde, la razón por la cual el Instituto Costarricense de Electricidad no está hoy aquí en el panel, no es porque no los invitamos, nosotros les gestionamos la presencia de doña Irene Cañas acá. Sin embargo, a través de la oficina de prensa nos contestaron que debido a que el pasado 25 de junio el MISIT había iniciado el proceso de recuperación de frecuencias concesionadas al grupo, lo que conlleva la elaboración de un informe jurídico sobre los posibles procedimientos a seguir para esa recuperación, no consideraban prudente brindar declaraciones que puedan incidir en esa fase. Solo para recordarles. Don Andrés, yo leyendo un poco en los reportes incluso de la SUTEL, sobre los beneficios que tendría el país si ya entrara en el desarrollo de esta tecnología 5G, hablaba de que apoyaría la introducción de nuevas aplicaciones y servicios a velocidades más altas, con menor latencia. También mejoraría la eficiencia e innovación de las empresas a través de mayores velocidades de descarga, de servicios de banda ancha, así como el uso de soluciones en la nube más efectivas. También hablaban de un mayor uso de los servicios y aplicaciones del IoT, que es lo que se conoce como el Internet de las Cosas, que ahí se incluyen servicios de misión crítica, que tendrían capacidad de mejorar los resultados del sector salud a través de dispositivos, mejorar la productividad industrial. En el sector en el que ustedes están, empresas nacionales e internacionales, grandes y pequeñas, ¿habría capacidad de desarrollar estas cosas? ¿Y se puede ir trabajando en forma adelantada o no hasta que no estén estas frecuencias concesionadas? Vamos a ver, a su primer consulta, sí, efectivamente, nosotros podríamos desarrollar las alternativas para hacer un entorno desarrollador de productos 5G. Es importantísimo tener claro, ¿verdad?, que
con la revolución 4.0, o sea, el sector de las telecomunicaciones y las tecnologías de información es transversal a todos los otros sectores. Usted puede indicar desde agricultura hasta medicina, conducción autónoma, etcétera. O sea, esto es un tema que viene a englobar todos los sectores productivos del país. Por eso, como bien señalaba don Luis Adrián, es importantísimo, ¿verdad?, tomar alguna acción. En relación a su segunda consulta, como bien señalaba don Gilbert al inicio, cuando hablamos de 5G, pues hablamos de bandas bajas, bandas medias y bandas altas, y que tienen ciertas características técnicas. En estos momentos, los desarrollos, digamos, que se están trabajando a nivel mundial, se están desarrollando precisamente en las bandas de 2.6 y 3.5. Entonces, si a su consulta el país ganaría algo haciendo una licitación con bandas bajas de 700 y bandas altas de 26 o bandas milimétricas, no, pues yo creería que no, porque, como le digo, o sea, lo que se está vendiendo, lo que están comprando los consumidores a nivel mundial son los desarrollos que se hacen en la banda 3.5 y 2.6. Entonces, sería como muy a lo tico, y discúlpenme lo de la frase, pero muy a nadadito el perro. Y para mí, yo creo que el país no está para eso en estos momentos. Don Gilbert, ¿qué les ha contestado en todos estos, digamos, informes y observaciones que le han hecho ustedes al ICE? Si es claro, como me dice, que o no ha habido un uso eficiente de los recursos o hay una parte de ellos que no se están utilizando, ¿por qué negarse a cederlos para que se puedan explotar de una mejor manera? ¿O les han dicho si tienen proyectos ellos para entrar en 5G? Bueno, me gustaría aclarar que la Superintendencia de Telecomunicaciones lo que hace es informes técnicos, pero para el MISIT, ¿verdad? Desde ese punto de vista, los informes se han presentado, el MISIT tiene su proceso, ha anunciado pues, que va a hacer un estudio, etcétera, ¿verdad? Y eso es lo que ha hecho la SUTEL y es lo que estamos esperando, el resultado de ese estudio. Claro. Cuando tuvimos aquí a inicios de año, en marzo, a los representantes del MISIT, a la señora ministra y al señor viceministro, el viceministro aquí fue muy enfático en que iban a hacer estudios jurídicos y técnicos. Eso fue marzo, abril, mayo y en junio, el 25 de junio, el anuncio es que van a proceder a recoger esas frecuencias, pero inician con un anuncio, don Luis Adrián, de hacer un estudio jurídico, de nuevo. Mire, yo creo que es evidente que, al menos a mi entender, que la negociación falló, que no hubo capacidad de ponerse de acuerdo para recuperar el espectro por mutuo acuerdo, no hubo el liderazgo, la voluntad, no sé, algunos de los elementos que hemos hablado hoy. Entonces ya se establece en la ley cuál es el procedimiento a seguir. Y ojo, que aquí hay un tema que es importante, y es que también tenemos que evitar, vean, son contundentes las cifras, son contundentes los datos. Entonces, cuidado, lo que se quiere es llevar esto a una judicialización. Porque si lo que se quiere llevar esto es una judicialización, ahí es cierto que es, como dice el argot popular, apague y vámonos. ¿Qué significa eso que usted está diciendo? Que el ICE decidiera, no, vámonos a un pleito en tribunales para que me... Sí, y que no se hiciera efectivo la parte de recuperarlo por interés público, ¿verdad? Y eso podría llevarnos mucho tiempo. O sea, eso podría llevarnos mucho tiempo. Yo no O sea, en este pronunciamiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología no han dicho todavía que lo van a... O sea, este estudio jurídico no dice todavía que lo van a hacer por ese artículo que mencionaba don Gilbert de interés público. No lo entiendo así. O sea, no entiendo así. O sea, lo que dice es que va a ser un estudio jurídico del cual no se da un tiempo. Entonces, vamos a ver. Si existe voluntad, que pongamos plazos, que pongamos responsables, que pongamos, que llamemos a una mesa de trabajo y que avancemos. O sea, ahí está la SUTEL, está, o sea, el MISIT, el modelo funciona muy bien de telecomunicaciones en Costa Rica, entonces está para tomar las decisiones. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? ¿Voluntad o liderazgo? ¿O es que queremos patear la pelota hacia el frente? Todo está, o sea, aquí no hay nada que inventar. Aquí todo está debidamente estipulado en la ley. Y entonces, si la ley dice cuáles son los procedimientos, si la ley dice cuál es el camino a seguir, pues, ¿qué es lo que falta? Simple y sencillamente, avancemos. O sea, ¿por qué no se avanza? ¿Por qué no se toma la decisión? Y existe el gran problema de que estamos atando a Costa Rica al pasado y estamos cerrándole oportunidades. Es que eso es lo más complicado. Si esto fuera solamente un capricho de que para poder tener internet... Mire, el único juego que hay con 5G es entrar en esto que estamos.
O sea, ciertamente 5G no sirve ni para jugar, ni sirve para bajar música. Hay una oferta y una demanda industrial, un modelo de desarrollo de negocios, una visión país que debe manifestarse, y quien esté. Y mire, yo lo digo para los o las que vengan, quien ocupe o quiera ocupar la primera magistratura de este país y ser presidente o presidenta, si no conoce y no tiene la sensibilidad de temas de innovación, conocimiento y telecomunicaciones, no está preparado para gobernar. Porque en este momento el conocimiento, la capacidad de gestar oportunidades en las costas, en las zonas fronterizas, radica en la posibilidad de lograr oportunidades a través de la tecnología, a través del conocimiento y el talento. Y si eso no se da, pues estamos fregados, porque entonces no hay una lectura adecuada de hacia dónde va el mundo y nosotros vamos en dirección contraria. Porque ahí está basada, don Gilbert, el futuro del desarrollo de esta nueva economía, basada en estas tecnologías de 5G. Sí, básicamente está demostrado que la inversión en telecomunicaciones en un país va a potenciar el desarrollo económico-social de ese país. Como he dicho, solo en cuanto a lo que pesa el sector de telecomunicaciones en el Producto Interno Bruto de Costa Rica, pesa entre un 2 y un 3%, ¿verdad? Eso es solo lo que pesa ese sector, lo que contribuye. Actualmente. Actualmente. Pero como he dicho, la OIT, etcétera, y otros organismos internacionales han demostrado que cada vez que se invierte en telecomunicaciones hay un desarrollo profundo en la economía de ese país. Y no solo en la economía, sino en la competencia de los mercados, ¿verdad? Entonces, podemos pensar en desarrollo en educación, en agricultura, en comercio, etcétera. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. ¿Cómo evalúan ustedes el hecho de que del 2009, me parece, a la fecha, 14 informes de la Superintendencia de Telecomunicaciones y que esto no pase? Digamos, a ustedes como entidad, ¿qué les sugiere esto? Es un tema de decisión de política pública, o sea, de visión, como ha dicho don Luis Adrián. ¿O de falta de ella? O de falta de ella. O sea, ¿dónde queremos poner nuestro esfuerzo para desarrollar el país? Y eso se hace desde la política pública que debe emitir el Estado a través del MISID y que se inscribe en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Bueno, la política pública de momento parecería hacer un estudio jurídico, como nos dijo aquí el viceministro en la última vez que estuvimos. Don Andrés, quería terminar con usted el tema de, mientras tanto, ¿qué pasa alrededor? ¿Cómo está avanzando la tecnología 5G en el resto de países de Latinoamérica, o no sé, con los países con los que Costa Rica compite? Porque es claro que las oportunidades son para los early adopters, es decir, para los que la adoptan de primero. Bueno, como usted bien señalaba, ya hay países, Colombia, Chile, que están trabajando, México, que están trabajando las subastas para temas de 5G, y algunas ya inclusive realizando la adjudicación. A nivel de Centroamérica, tengo conocimiento que en Guatemala se están haciendo pruebas, creo que en El Salvador también se están haciendo pruebas en materia de 5G. Y lo que yo considero es que si nosotros como país no tomamos esa decisión, no nos concientizamos de que el 5G es una herramienta potenciadora del desarrollo como país, nos puede costar muy caro. Ya nos está costando muy caro. Como le indicaba al inicio, o sea, ya hay empresas, costarricenses, que ni siquiera pueden realizar las pruebas de sus productos en este país, porque no hay otra empresa que tenga espectro radioeléctrico para realizar las pruebas. Y aquí también yo quiero, como Infocom, señalar que si bien, digamos, los operadores móviles son quienes han realizado a nivel mundial los desarrollos comerciales, digamos, en materia de 5G, pero también hay operadores fijos, y por esto me refiero a empresas de cable, operadores de telefonía IP, que también están interesados, y así quedó acreditado en la consulta que el MISID, Novasotel, quisiera en noviembre del año anterior. Entonces, tenemos que potenciar este entorno, ¿verdad? Y yo creo que ya nos está tomando mucho tiempo. Mucho tiempo, y es desalentador, don Andrés, como usted decía, estar sentado sobre esos recursos, que el Estado esté sentado sobre algo que no usa y que podría generar muchísimo dinero. Se nos está acabando el tiempo. Voy a pedirle a nuestros invitados que en un minuto nos den sus conclusiones. Voy a conversar con usted, don Gilbert. Bueno, básicamente me gustaría terminar indicando que la Superintendencia de Telecomunicaciones, como
gestor del espectro radioeléctrico ya ha hecho los estudios técnicos necesarios donde recomienda la recuperación del espectro radioeléctrico. Y además de que ya la SUTEL tiene experiencia en llevar a cabo los procesos licitatorios donde recomienda operadores de telecomunicaciones para adjudicar. Entonces estamos listos, deseosos más bien de empezar el proceso respectivo. Gracias. Muy, muy amable. Ojalá el país tuviera también ese entusiasmo. Don Andrés, continúo con usted. Sus conclusiones desde parte del sector privado de la Cámara de Infotelecomunicaciones. Gracias, doña Liliana. Yo retomo, digamos, lo que la Cámara ya dijo en un comunicado que emitió en abril de este año. El país no se puede dar el lujo de quedarse atrás en materia de 5G. El país debería empezar también trabajando otros temas como el tema del despliegue de infraestructura, el potenciar la fibra óptica. Son temas que desde ya debemos ir trabajando. Creo que es sumamente importante que el Poder Ejecutivo tome las decisiones que correspondan. No hay en este momento otro responsable que no sea el Poder Ejecutivo, porque es a quien la Ley General de Telecomunicaciones le atribuye las facultades para tomar las decisiones. Entonces, reiteramos que, por favor, esas decisiones que se tomen. O sea, no sabemos cómo terminarán, pero necesitamos tomar decisiones ya. Gracias. Muchas gracias, don Andrés. Concluyo con usted, don Luis Adrián Salazar, exministro de MISID. Gracias. Yo creo que ya escuchamos las consecuencias y escuchamos las causas. Ya sabemos qué tenemos que hacer y ya sabemos qué podría provocarnos el no hacerlo. Pensemos en los jóvenes, pensemos en las empresas, pensemos en la necesidad de generar más empleo, de poder incorporar a Costa Rica dentro de la economía digital, dentro de la economía del conocimiento. Igualmente fortalezcamos al ICE, ayudémosle a que se desarrollen temas de 5G, pero se ocupa tomar una decisión y esa decisión ineludiblemente es recuperar los segmentos de espectro que no están siendo utilizados para poder fortalecer el mercado, para poder fortalecer esta área económica y que podamos nosotros adoptar de una manera eficiente la tecnología y lograr convertirnos en líderes para el bien de todos y todas en este país. Muchísimas gracias, don Luis Adrián, y a todos nuestros invitados. Sin duda, un país con tan pocos recursos, con tantos problemas, con tantas necesidades, no se debería dar el lujo de tomar tanto tiempo en aprovechar algo que está ahí, que tiene valor, que se puede usar y que puede beneficiar a la población costarricense. Muchísimas gracias por su compañía. Los esperamos de nuevo aquí el próximo domingo a las 10 de la mañana en Estado Nacional.